puerperal, el aborto séptico, y entonces el, esto básicamente se tiene que manejar en la emergencia. Y en los últimos años hay un gran avance, un gran aporte como pautas para el manejo en lo que se han denominado claves obstétricas, precisamente para manejar, para controlar, para que ustedes diagnostiquen, para que ustedes hagan la prevención, para que ustedes puedan intervenir oportunamente y puedan intervenir de manera adecuada en el manejo de estos casos. Entonces, las claves obstétricas, como ustedes van a ver, eh, son pautas claramente establecidas para un adecuado manejo. Y para ello, entonces, hemos dividido, por un lado, las claves azul y la clave amarilla, y por otro lado, las claves rojas. El día de hoy vamos a desarrollar, vamos a referirnos a las claves amarilla y azul, y esta conferencia va a estar a cargo del doctor Amadeo Sánchez Góngora. El doctor Amadeo Sánchez Góngora es médico ginecostetra, es especialista en ginecología y obstetricia, con mucha experiencia en la parte asistencial, con mucha experiencia en el campo docente. Él ha trabajado con nosotros en la universidad y con mucha experiencia en gestión. El doctor Amadeo Sánchez Góngora es actualmente el subdirector, el director administrativo, perdón, subdirector primero y luego el director administrativo en el Instituto Materno Perinatal. Y él, no solamente con la experiencia como especialista, sino también en el campo docente, va a abordar este tema. El doctor Amadeo Sánchez Góngora también es miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y reconocido especialista en el medio. Voy a dejar con ustedes en, en la palabra al doctor Amadeo Sánchez, y en la parte final quisiera que ustedes hagan las preguntas necesarias que deben aclarar y que debe esto significar ideas muy claras y muy precisas para manejar los casos de emergencias obstétricas en relación a las claves azul y amarilla. Doctor Amadeo Sánchez Góngora, nuevamente nuestro agradecimiento y le dejo a usted en el uso de la palabra. Gracias. Doctor Pedro Mascaro, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Excelente la introducción y nuevamente reiterar mi agradecimiento por siempre mantenerme vinculado a la Universidad San Martín de Porres, universidad que se ha constituido en una institución muy importante como casa formadora de profesionales médicos que están muy bien capacitados y sensibilizados en lo que es el tema de la salud pública en nuestro país. Voy a empezar, doctor, esta presentación recordando un momento que yo viví en mis alumnos. Y precisamente creo que el objetivo de esta clase es que los futuros médicos puedan tener los elementos necesarios para el manejo inmediato, oportuno, la estabilización y la referencia inmediata. Esta es una localidad de nuestro país. No es la casa donde yo tuve que asistir, pero es muy parecida. Yo hacía mi trabajo rural por los años 1993 y venía de las alturas en un caballo muy bonito, cuando en medio del camino me detienen dos jóvenes y me dicen: doctor, por favor, acompáñenos, ayúdenos. Entonces me desviaron del camino porque yo me iba a otro pueblo. Era domingo, ¿no? Era domingo, iba a hacer algunas cosas que
que no tenían que ver con la profesión médica. Realmente me iba a ir a jugar un partido de fulbito y me detienen y me llevan a una casita como esta. Una casita en la cual lo que predominaba era la penumbra, muy oscuro por dentro, ¿no? Y al ingresar, al asomar solamente por la puerta, vi una mujer sentada sobre una piedra grande, con sus típicas vestimentas, sus polleras, chachando coca la mujer. Hablo de la localidad de Amazonas, en la parte de la sierra, y en el lado derecho, que a las justas le daba la luz del sol, una mujer en una penumbra, en una tarima, porque ahí no había colchones, no había camas, era una tarima con un pellejo de carnero, y una mujer, hasta donde yo pude ver en ese momento, pálida, sudorosa y con trastornos de la conciencia. La mujer que la acompañaba, luego supe que era la partera, y la partera estaba sentada a su lado. No había más acción, era solo la espera, era ver el desenlace final. Ya no había más que hacer, ¿no? Hasta que estos jóvenes me interceptaron y dijeron, no, él es el doctor, ¿no? Entonces pedí agua para lavarme las manos, no había agua, ¿no? Me dijeron, tenemos trago. Me dieron un poco del licor que toman, que es de la caña, destilan de la caña, el aguardiente. Con eso me desinfecté las manos. La señora prácticamente era una mujer quechohablante, no le entendía yo muy bien. Y entonces lo que observé era que la mujer tenía una retención placentaria. El cordón estaba entre sus piernas, el bebé no estaba allí, lo habían llevado a otro lugar, y estaban esperando seguramente o que la placenta salga de manera espontánea o lo que suele ocurrir en las partes alejadas de nuestro país, que ocurra una muerte materna, ¿no? Ese día, domingo, en la mañana, esa mujer no se murió porque yo pasaba por ahí. Y eso es algo que recuerdo mucho de mi juventud y agradezco la formación que tuve para poder solucionar ese problema, ¿no? Yo pude sacar la placenta, pude hacer el masaje y en una camilla artesanal la llevamos al centro de salud en hombros prácticamente a la mujer para compensarla, para ponerle una vía, para darle antibióticos. Pero esa mujer se moría, se los aseguro que se moría, si no había una intervención como la que hice yo, que no tenía experiencia, pero sí tenía los conocimientos que quiero compartir con ustedes el día de hoy. ¿Y por qué en el Perú las mujeres se siguen muriendo? Ustedes deben recordar que en los años 1990 se morían más o menos 1.000 mujeres por año. En la década del 2000, las muertes maternas bajaron algo de 700 muertes por año. Y en la última década hemos estado avanzando en la disminución de la mortalidad materna, logrando bajar hacia el 2015 a 67 muertes por 100.000 nacidos vivos, sabiendo que los objetivos del milenio eran lograr que la mortalidad materna baje a 66 por 100.000 nacidos vivos, como un reto de los últimos 15 años, del 2000 a 2015. ¿Qué significa? Que el Perú avanzó, y avanzó por propuestas como la que estamos hablando ahora, por sistematizar el conocimiento que tienen los profesionales de la salud, porque el conocimiento está ahora en las redes. Ustedes pueden entrar y encontrar mucha información, pero esa información tiene que estar sistematizada para que nosotros sepamos cómo actuar. Entonces, hemos avanzado en la disminución de la muerte materna. Sin embargo, todavía hay algunos problemas, como por ejemplo la demora en la atención, que ha sido realmente empeorada por esta situación de emergencia sanitaria en la que vive nuestro país, ¿no? Hemos visto desnudada ahora la figura de no contar con el personal idóneo en los diferentes establecimientos de salud. La población médica está centrada en las grandes ciudades y muy poco está en las regiones y en las partes más alejadas del país.
El problema de la inversión en salud también es un problema muy grande. No hay los materiales, no hay la infraestructura, no hay el equipamiento necesario. A veces se tiene que trabajar con equipos de rayos X que tienen 40 o 50 años o microscopios que datan después de 25 años. Entonces, la reposición de todo ello requiere una inversión en salud muy grande. Y eso no ha ocurrido de la manera en que existe la necesidad, ¿no? Nosotros, por citarles un ejemplo, tenemos la necesidad de reponer 400 equipos biomédicos en el instituto donde trabajo. Sin embargo, recibimos dinero para reponer solo 18 por año. Entonces yo saco la cuenta, si son 18 por año, 400 equipos, en 20 años recién voy a reponer los equipos que hoy necesito reponer, ¿no? Entonces hay una problemática latente, una problemática vigente respecto a la necesidad que tenemos para brindar la atención. No se cuenta con los métodos, exámenes auxiliares necesarios. No hablo de una institución de nivel 3, ¿no? Hablamos de las instituciones de nivel 1, donde una paciente va y solo a veces le miden la altura uterina, le escuchan los latidos y luego tiene que ir a otro establecimiento porque no tienen el laboratorio o no tienen los equipos necesarios para hacer un ultrasonido o hacer un examen especializado. El segundo punto de la problemática es el manejo no estandarizado. Cuando vienen profesionales de las regiones o personal joven a capacitarse, muchas veces las observaciones que hacen es que cada quien maneja de una manera el caso, ¿no? Yo hago el legrado de esta manera, yo hago la aspiración uterina de esta manera, yo opero la cesárea de esta manera, yo hago la histerectomía de esta manera. Entonces, no hay una estandarización y sí existen los protocolos, pero como todo, tiene que haber una organización, una planificación, un direccionamiento y un control. Entonces, si no hay control sobre los procedimientos, cada quien va a hacer lo que realmente desea hacer sin respetar lo que en las instituciones públicas se debe hacer. No hay una secuencia ordenada de las intervenciones. Otro problema es que el paciente y la familia se consideran maltratados. No se les informa de manera sencilla, simple y sobre todo oportuna. Recuerdo mucho, y esto lo voy a comentar más adelante, cómo una mujer llega a la institución para tener su parto, llega y 5 horas después la paciente había fallecido y la familia estaba afuera con la expectativa de que le salgan a decir cómo fue el parto y si todo salió bien, y la paciente estaba fallecida. Entonces, esto lo voy a comentar un poco más adelante. Los manejos inapropiados pueden originar mayor costo de la atención. Lógicamente hay complicaciones que se van a dar en mayor cantidad cuando uno no aplique protocolos, cuando uno no estandarice los manejos. Entonces va a haber estancias prolongadas, va a haber reoperadas, va a haber politransfundidas. Definitivamente eso cuesta mucho en salud. Hace unos días en la prensa salía, ¿no?, negligencia porque se fracturó la clavícula a un bebé, ¿no? Entonces, si imagínense un proceso como un parto que puede llevar a una fractura de clavícula sin mediar una negligencia, puede salir en la prensa. Imagínense las muertes maternas, las complicaciones que hoy en día son denunciadas de manera muy fácil y muy sencilla. Pero lo más grave de todo no es el costo económico, no es el maltrato a la persona, a la familia. Lo más grave termina siendo que muchas de estas mujeres terminan con secuelas graves y muchas de ellas a veces terminan siendo una más de la estadística de la muerte materna o a veces de la muerte neonatal. Entonces, establezcamos estrategias para mejorar el desempeño. Si no hay un manejo estandarizado, trabajemos en estandarizar el manejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Seguramente en la parte de todas las emergencias obstétricas vamos a tener protocolos, pero en el tema de las emergencias obstétricas, propiamente dicho, trabajemos con el tema de las claves.
Hay que fortalecer los servicios de emergencia, capacitar de manera permanente al personal, tanto profesional y técnico, porque no solamente es el profesional, es el técnico también que interviene en el manejo de la emergencia. Y lo que siempre se repite y se repite y se vuelve a repetir, el trabajo en equipo, que no debe ser solamente de manera semántica, sino que tiene que ser real, ¿no? Aprender a trabajar en equipo, ¿no? Entonces, nuestro servicio tiene que estar organizado, requiere una inversión, requiere guías de práctica clínica, requiere distribuir las responsabilidades entre el personal de la salud, ¿no? Hace 6 meses yo perdí a mi madre. Mi madre era una mujer con una diabetes avanzada, con insuficiencia renal crónica, en hemodiálisis, tenía Alzheimer avanzado, estaba en la parte terminal de su enfermedad y ya no deglutía, estaba con una sonda, tenía una bomba de infusión para poder alimentarla. Ella no caminaba, había que limpiarla, cambiarla, bañarla, había que llevarla a la hemodiálisis 3 veces por semana, había que trasladarla, etcétera. Entonces, fíjense solamente para el manejo de una persona, ¿no? Teníamos que organizarnos, ¿no? Había que tener toda una organización. ¿Quién la cambia? ¿Quién la baña? ¿Quién la cuida? ¿Quién le pone la bolsa con los alimentos? ¿Quién le administra los medicamentos? ¿Quién maneja el carro para llevarla a la diálisis? ¿Quién se va a quedar con ella las 3 o 4 horas de diálisis? ¿Quién la regresa? Y entonces, me acuerdo mi papá, que es mayor, tiene 84 años, algún día se molestó y dijo, yo me la voy a vender la casa y me voy a ir a un departamento y me voy a llevar a tu mamá y yo me voy a encargar de todo. Craso error. No podemos pretender, nunca pretender que podemos manejar solos un problema como una emergencia obstétrica. Nunca podemos manejarlo solo. Lo primero que tenemos que tener claro es que esto se maneja en equipo. Y no solamente es, como dice, multidisciplinario, no es multi, no es que yo junto a varias personas y ya que funcione, no funciona. El trabajo es interdisciplinario. Hay que tener una organización donde cada uno tiene un rol y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Tenemos que tener la disponibilidad de los materiales, de los medicamentos, tiene que haber un buen sistema de comunicación, transporte, tiene que haber información al familiar. El familiar hoy en día requiere de información, está ávido de información, necesita además un buen trato, no olvidarse del consentimiento informado. Muchas veces somos denunciados, hacemos todo bien, pero a veces no firma el consentimiento informado y eso nos trae problemas. Y finalmente, que en nuestro país multicultural debemos adecuarnos a esas características. Muy importante la comunicación entre los miembros del equipo, que es fundamental para el éxito. El trabajo ordenado y coordinado permite realizar todas las acciones de manera efectiva. ¿Qué son claves? Ya hemos dicho, en la medida de querer estandarizar las intervenciones, nos tenemos que organizar. Y una de ellas es el uso de claves. Son estrategias desarrolladas por el sistema de salud para disminuir la muerte materna, que permitan manejar lo que llamamos la morbilidad materna extrema o near miss, o las que casi mueren, hacerlo de manera adecuada y oportuna mediante un trabajo organizado y aplicando protocolos o guías clínicas. No es que yo me junto con un grupo de personas para hacer lo que nos parece, no, es para hacer lo que dicen las guías clínicas que generalmente están basadas en la evidencia. Son 3 las claves. Hoy nos vamos a ocupar de la azul y de la amarilla. El Ministerio de Salud es el ente rector en salud en nuestro país, tiene una serie de documentos de gestión que deben ser revisados por las personas que trabajamos en salud con la intención de estandarizar nuestro trabajo. Y esto en los últimos años ha ido progresando de manera muy importante. Hoy
es una necesidad que todas las instituciones educativas y las instituciones de salud tengan instituciones o centros de simulación en los cuales podamos contar con los módulos necesarios del manejo de las emergencias obstétricas, ¿no? El doctor Pedro Mascaro y quien habla estuvimos en algún momento en el Instituto de Simulación Médica en Bogotá, donde tienen un edificio moderno de 8 pisos, todas con estaciones de simulación de todas las especialidades de la medicina y de la odontología incluso, ¿no? Entonces, muy importante cómo se maneja el tema de la simulación con mucho respeto, con mucha responsabilidad. Y ahí es que nos damos cuenta, ¿no? Me acuerdo mucho la experiencia, entramos, más o menos éramos 5 médicos de diferentes países y nos dicen, ya, pasen, la paciente está con una hemorragia, ¿qué van a hacer? Todos éramos especialistas, todos éramos ginecólogos, todos manejamos hemorragia, pero en el momento en que nos ponen ahí con la paciente, no había la organización previa, no había el protocolo, cada uno manejaba en su país de repente de una manera distinta. Y entonces al final, en las conclusiones y en los videos que nos pasaban, veíamos cómo nuestro accionar no era el adecuado, no era ordenado, no había un líder, no había quien dirija, no había quien asuma el rol que se necesitaba en ese momento. Entonces, estos maniquíes o simuladores merecen todo nuestro respeto, toda nuestra consideración, porque nos enseñan a manejar y a poder contribuir con la disminución de las muertes en nuestro país. Vamos a la clave azul. Definición es un sistema de respuesta rápida frente a un peligro inminente de falla o disfunción orgánica severa durante el embarazo, parto o puerperio como consecuencia de trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, siempre que una paciente en el embarazo, en el parto o puerperio curse con hipertensión arterial, entonces está en peligro inminente de sufrir una falla o disfunción orgánica y corresponde en este caso activar la clave azul, ¿ya? Cuando hay preeclampsia severa, eclampsia o el síndrome HELP, ¿no? Este sistema de respuesta rápida requiere de un equipo, como hemos dicho, de diferentes disciplinas que se anticipa y previene a lo que es el paro cardiorrespiratorio y la muerte de la paciente, siempre utilizando las guías clínicas y la asignación de roles, ¿no? Entonces, toda intervención de la clave azul lo que busca es manejar la disfunción orgánica y evitar la muerte de la paciente, ¿no? Es muy importante que se conozca la fisiopatología de la enfermedad para poder establecer el manejo oportuno y adecuado, ¿no? ¿En qué consiste? Es un protocolo que da las indicaciones en orden de prioridad para el manejo inmediato de la preeclampsia severa, inminencia de eclampsia o síndrome HELP, y puede aplicarse desde el nivel primario. ¿Para qué sirve esta clave azul? Permite estabilizar rápidamente a la paciente con preeclampsia severa, inminencia de eclampsia o síndrome HELP antes de ser referida a un establecimiento de mayor nivel. Efectivamente, si alguien definiera el riesgo de morir que tiene una paciente durante el embarazo, parto y puerperio, seguro que tendría mucho miedo de manejar el tema de las pacientes con trastornos hipertensivos, porque puede producirse la muerte tan rápido que no nos deja actuar de manera oportuna, ¿no? Rápidamente les cuento un caso. Era una gestante, era una primigesta, llegaba con 39 semanas,
llega a la emergencia con 130, 90 de presión, la examinan porque estaba con contracciones uterinas. La mujer, cuando está con mucho dolor, su actitud no es pues de una paciente estable, estaba inestable, estaba con 8 a 9 de dilatación, y entonces rápidamente lo que decían es pasar a la sala de partos, ¿no? Le sacan pruebas de laboratorio y las suben a la sala de partos, como ustedes deben conocer por su paso en los hospitales. Cuando una paciente pasa en esas condiciones de 8 a 9, le llaman las apuradas, ¿no? Una apurada, ¿no? Porque esa mujer ya pronto va a dar su parto. Entonces la llevan al segundo piso, a la sala de partos, y llega sin historia clínica, porque el procedimiento administrativo de la historia clínica demora como media hora. Entonces, hasta que el familiar dé los datos, hasta que generen la historia, hasta que le pongan los formatos, etcétera, llegó sin historia. Llega sin historia y la ponen en una sala de labor de parto. Media hora después, la paciente había dado a luz, había tenido su parto por vía vaginal, ¿no? Le toman la presión en el puerperio y tenía 160 con 110, ¿no? Entonces la paciente empieza a referir cefalea, ¿no? Entonces llaman al médico para que evalúe a la paciente, y en lo que demora en venir el médico, la paciente convulsiona, ¿no? Fíjense, llega, pasa rápido a la sala de partos, tiene su parto en media hora, todavía no llegaba a la historia, la paciente tiene hipertensión, tiene cefalea, tiene convulsiones, ¿no? Entonces, llega el médico, evalúa el caso, la paciente estaba con trastornos de conciencia, ¿ya? Indica que le pongan el protocolo de sulfato de magnesio, ¿ya? Pero la paciente no mejoraba. La paciente luego es vista por cuidados intensivos, indica que pase a sala de cuidados intensivos para el manejo respectivo, ¿ya? Y en las siguientes 2 horas la paciente fallece, ¿no? Es el caso que les decía al principio. Y la familia estaba afuera esperando para que reciba información sobre el nacimiento del bebé, ¿no? Entonces, fíjese que una paciente con preeclampsia puede morir así de rápido. La causa de muerte de esta paciente fue una hemorragia cerebral, ¿no? Una que son de las complicaciones agudas más severas en la preeclampsia, ¿no? Se rompió los vasos sanguíneos en el cerebro y la paciente falleció. 26 años, primer parto y lamentablemente una vida perdida por los trastornos hipertensivos. Más atrás en la discusión encontramos que esta señora joven había tenido los días previos cefalea intensa, ya había estado con contracciones y había estado con hipertensión en las últimas 2 semanas, ¿no? No lo habían detectado, se había mantenido en su casa, no había pandemia en ese tiempo, y ese es el otro problema, que a veces el paciente demora en reconocer que tiene que ir al establecimiento. Por eso es muy importante la información que uno da en la atención prenatal, ¿no? Para que la paciente pueda reconocer rápidamente los signos de alarma, ¿no? En este caso, la cefalea intensa es un signo de una disfunción neurológica, ¿no? Entonces, las pacientes van a tener cefalea e intensa, con visión borrosa, con tinnitus, cuando hay inminencia de eclampsia, ¿no? Y luego vienen las convulsiones y luego la disfunción de órganos. A veces todo ocurre en simultáneo, ¿no? Bien, debemos de evaluar clínicamente a la paciente, siempre haciendo una buena anamnesis. Todo lo que les he contado es para que ustedes pongan énfasis en la anamnesis, porque si yo la encuentro en emergencia con 130/90 y le pregunto 4 cosas, como por ejemplo, señora, ¿ha estado usted con dolor de cabeza intenso? ¿Ha visto lucecitas? ¿Ha escuchado zumbido de oídos? Sí, doctor, sí, doctor. Seguramente que le ponía yo en emergencia una vía y le ponía sulfato de magnesio de inmediato, ¿no?
y tal vez el pronóstico hubiese cambiado, ¿no? Pero es muy importante la anamnesis. Luego ya hacemos el examen clínico, evaluamos el estado de conciencia, piel, cardiovascular. Hay que descartar que no tenga hepatomegalia. Estas pacientes hacen hepatomegalia, hacen distensión de la cápsula de Gleason, hacen rotura hepática. Los reflejos osteotendinosos están aumentados en la mujer preeclántica, ¿ya? Y ya en estados donde hay trastornos de conciencia poseclampsia, a veces pierden el reflejo pupilar. Siempre preguntar a la paciente, y si la paciente no lo puede referir, al familiar, ¿no? Si estuvo con cefalea, tuvo visión borrosa, tuvo epigastralgia o náuseas o vómitos, también como un trastorno neurológico. Hay que pedir todo un set de exámenes para evaluar el bienestar de la madre. Hay que hacer la evaluación obstétrica, evaluar el crecimiento fetal. Estas pacientes cursan con restricción del crecimiento intrauterino. Hay que evaluar la dinámica uterina, si pierde el líquido, la actividad cardíaca fetal, determinar los latidos fetales y los movimientos fetales, explorar el tono. Algunas mujeres preeclánticas vienen con desprendimiento prematuro de placenta y encontramos el dato solamente porque hay una hipertonía. A veces hay sangrado vaginal relacionado con lo mismo, con el desprendimiento de la placenta. Hay que evaluar el estado del cérvix, sobre todo porque cuando una paciente tiene preeclampsia, ya estamos pensando en terminar el embarazo, ¿no? Hay que hacer monitoreo fetal, ¿ya? En el puerperio, evaluar que el útero se encuentre contraído, verificar el volumen de sangrado, porque estas mujeres pueden hacer atonía uterina, ¿ya? Revisar la herida en casos de cesárea. Importante la información y el trato interpersonal. Ya hemos hecho énfasis en que las pacientes requieren de información simple, sencilla y oportuna, sobre todo, y oportuna. Siempre hay que ser muy cautos en la información que se da, ¿no? El riesgo en una mujer como una preeclántica es un riesgo dinámico, ¿no? Porque ese riesgo no se mantiene estable, porque ella puede venir con una presión que no nos asusta como 130/90 y puede convulsionar en el posparto. Entonces, siempre ser muy cauto en la información que damos a los familiares, ¿no? Nunca olvidar de usar las medidas de bioseguridad y tampoco de la firma del consentimiento informado, sobre todo cuando requieren la prescripción de hemoderivados, ¿no? Algunas medidas de soporte. La paciente en decúbito lateral izquierdo es la mejor posición para la paciente. A veces es necesario colocar una mascarilla con oxígeno para mejorar las condiciones, sobre todo cuando hay algún tipo de alteración o disfunción orgánica, ¿no? Incluso se podría poner hasta un tubo de mayo en la paciente que ha convulsionado, asegurar la vía libre, aspirar las secreciones, ¿no? Todas las pacientes con preeclampsia severa pueden tener disfunción de órganos. Considerar todos estos órganos: hematológico, hepático, pulmonar, placentario, neurológico, renal. Y también se considera al feto como un órgano blanco que puede ser afectado porque no crece, puede ovitarse, y entonces nos habla de una preeclampsia de tipo severa cuando hay disfunción de órganos. Entonces, a la paciente con preeclampsia hay que colocarle 2 vías con la finalidad de administrarle una solución salina. El catéter puede ser 16 o 18, ¿ya? Hay que hidratar a la paciente. Preeclampsia severa es un paso para la eclampsia. Hay que prevenir las convulsiones. Paciente con preeclampsia severa, hay que ponerle sulfato de magnesio. El protocolo es utilizar 4 gramos en 20 minutos. Para ello se dispone de ampollas de sulfato de magnesio al 20%, que tienen 10 centímetros cúbicos, ¿ya? Cada ampolla tiene 2 gramos, entonces utilizamos nosotros 5 ampollas, que serían 10 gramos, y las completamos con cloruro de sodio en un volutrol de 100, entonces tenemos 50 de sulfato de magnesio, 50 de cloruro de sodio, hace 100 de la solución. En esas 100 hemos dicho que hay 10 gramos
de sulfato de magnesio y se pasa a 40, o sea, 4 gramos en 20 minutos y luego 10 centímetros, es decir, 1 gramo por hora. Con esa dosis de pasar de 4 gramos en 20 minutos y un mantenimiento de 1 gramo por hora, elevamos los niveles de magnesio en la sangre materna y saben ustedes que el magnesio, el sulfato de magnesio, es un inhibidor de la placa neural, el magnesio como tal, y por lo tanto no se produciría la convulsión, ¿no? Si a pesar de haber utilizado sulfato de magnesio la paciente puede convulsionar, significa que sus niveles previos de magnesio eran tan bajos que los 4 gramos han sido insuficientes y es necesario repetir la dosis. El sulfato de magnesio en el manejo de la preeclampsia severa solo se utiliza hasta 24 horas. Siempre que se usa sulfato de magnesio, hay que evaluar los reflejos porque la intoxicación de sulfato de magnesio lleva a reflexia, a oliguria y a disminución de la frecuencia respiratoria. Toda vez que usen sulfato de magnesio, tienen que ver que la paciente respire espontáneamente, que orine adecuadamente y que sus reflejos no estén abolidos. Antihipertensivos, metildopa hasta 1 gramo cada 12 horas, nifedipino de 10 miligramos cada 8 horas vía oral para el manejo solo de la crisis hipertensiva, es decir, presión arterial mayor de 160/110. Antes de eso, no usamos antihipertensivos, ¿no? Hay que evaluar el daño renal, el daño neurológico, la alteración hematológica, el daño hepático y el daño pulmonar. Son los órganos que se van a lesionar, que van a tener disfunción en las pacientes con preeclampsia severa, ¿no? Los signos de preeclampsia severa, cualquiera de estos signos implica la severidad del cuadro. Y la severidad del cuadro implica el manejo que ya les he mencionado de manera rápida. Eclampsia, presencia de convulsiones, precedidas a veces por cefalea intensa, también por visión borrosa o a veces la pérdida de la visión o dobles puntos o puntos ciegos en el campo visual y también los tinnitus o zumbido de oídos, ¿no? HELP, caracterizado por hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas, disminución de las plaquetas, ¿no? En el cuadro de clave azul, siempre se va a activar cuando tengamos una paciente con preeclampsia severa o que esté con inminencia de eclampsia. Por ejemplo, esa chica que les conté de 26 años, primigesta, que llega a la emergencia en trabajo de parto fase activa, debió activarse la clave azul, ¿ya? Habiendo hecho una adecuada anamnesis, hubiésemos hecho diagnóstico de esta señora que hubiese tenido una preeclampsia severa. Dicen, pero tenía 130/90. Sí, tenía 130/90, pero tenía una gran cefalea, la señora había estado con náuseas y vómitos y con disturbios visuales. Entonces, esa señora que llegó era una preeclampsia severa y tenía que activarse la clave azul. Muy bien. El HELP asociado a preeclampsia severa se dice que es una complicación aguda de la preeclampsia, es una emergencia, requiere culminar el embarazo de manera inmediata. 70% ocurre durante el embarazo, entre 27 y 36 semanas, y también puede ocurrir en el puerperio inmediato, ¿ya? 1/3 de casos de HELP se puede producir en el postparto, ¿no? Acá vemos lo que corresponde a la definición de HELP, ¿no? Y esta es la manera como se organiza la clave azul, ¿no? Esto es una extracción de las normas que están en el Ministerio de Salud. La clave azul tiene componentes. En primer lugar, identificar a la paciente con preeclampsia severa o eclampsia o inminencia de eclampsia o HELP, y van a tener ustedes que enfermería tiene un rol establecido, el técnico de enfermería tiene un rol establecido, ¿ya? El de laboratorio también tiene que bajar inmediatamente cuando se activa la clave azul
Viene la enfermera, viene el técnico, viene el médico, viene la obstetra. En el caso de un hospital de nivel 1 o 2 irá el médico general o también irá el especialista. En los casos donde se requiera monitoreo, tendrá que hacerse el monitoreo de acuerdo al nivel de complejidad de la atención, ¿no? Entonces, todo lo que está en color blanco es para el nivel primario. Todo lo que está en color celeste son actividades que se van a realizar en el establecimiento donde se va a dar el manejo definitivo. Porque si yo la tengo en una posta, le pongo la vía, le pongo 2 vías, le pongo cloruro, le doy metildopa o le doy nifedipino, le puedo poner hasta el sulfato de magnesio, le puedo colocar la sonda, monitorear sus funciones y transferirla, referir a la paciente, ¿no? Todo lo demás que está en celeste, laboratorio, toma de muestra, preparar sal, es en un nivel superior donde se va a dar la atención final, ¿no? Entonces, manejo de la emergencia de tipo multidisciplinario, cada uno cumple con un rol establecido, todas las indicaciones que se encuentran en los recuadros blancos se establecen en establecimientos con funciones obstétricas y neonatales primarias y funciones obstétricas y neonatales básicas, ¿no? Para luego referir a la paciente, ¿no? Entonces, alguien tiene que activar la clave azul, el primero que detecta a la paciente en decúbito lateral, 2 vías, vía respiratoria, aspirar secreciones, sonda Foley, cada quien va a ir haciendo su rol, administrar el oxígeno, manejo de la hipertensión, hay que tomarle la presión, ponerle un monitor multiparámetro, iniciar el sulfato de magnesio, evaluar la actividad cardíaca, evaluar evidencia de desprendimiento de placenta, porque esta es otra emergencia. Sobre la emergencia que es la preeclampsia, el desprendimiento de la placenta indica el riesgo de muerte del feto, ¿no? Esto es todo lo que contiene un kit de clave azul. Esta relación la deben tener en todos los establecimientos de salud. Si ustedes van por el país y caminan por los puestos de salud y centros de salud, van a encontrar que tienen cajitas azules conteniendo todo este kit, ¿no? Y que es responsabilidad de los que están en los establecimientos de mantener siempre el kit actualizado y vigente, que no se venzan ni los medicamentos, o que no falte el sulfato de magnesio, o que no falte la metildopa, ¿no? Muy bien, este es el fluxograma de lo que ya hemos conversado y vamos en los últimos minutos que me queda a hablar de la clave amarilla, ¿no? La clave amarilla igual es un sistema de respuesta rápido, ¿ya? Cuando hay peligro inminente de fallo, disfunción orgánica severa durante el embarazo, parto y puerperio. Hasta aquí la definición de clave amarilla es igualita que la definición de clave azul. Cambia como consecuencia de, el otro era trastornos hipertensivos, acá es como consecuencia de infecciones, ¿ya? Que pueden llegar a sepsis y shock séptico, ¿ya? Igual se cumplen roles utilizando protocolos y por un equipo de profesionales, ¿no? Existe un grupo de trabajo que dicta algunas definiciones de sepsis. Esta es la publicación tercera de este grupo, ¿ya? Con definiciones actualizadas. Antes se hablaba de bacteriemia, se hablaba de sepsis severa, se hablaba de respuesta sistémica, de SIRS, ¿ya? Esos conceptos han quedado atrás porque SIRS era síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que hablaba de una respuesta no originada por una infección, sino hasta por una inflamación podría haber un SIRS. Bueno, olvidémonos de esos conceptos. Hoy el concepto, en cuanto a lo que se refiere a sepsis, ya no hay sepsis leve, no hay sepsis moderna, no. Ahora ni sepsis severa, es sepsis, simplemente sepsis. ¿Qué indica la sepsis? Cuando yo le pongo sepsis a una paciente, es que hay una disfunción orgánica, ¿ya? Que potencialmente pueda provocar la muerte, ¿ya?
y que está causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. Entra el germen, entra la bacteria causante de la infección y el cuerpo produce una respuesta que no es una respuesta fisiológica, no es una respuesta homeostática, sino es una respuesta disregulada, ¿ya? Y que provoca disfunción de órganos, ¿no? Entonces, esta definición implica severidad. Por lo tanto, esta definición indica necesidad de diagnóstico y de manejo precoz. Entonces, este grupo de trabajo de sepsis, ¿ya? Incluye criterios clínicos, incluye criterios de laboratorio, incluye criterios de manejo, ¿ya? Entonces, para ello, este grupo ha propuesto lo que se conoce como la puntuación SOFA, ¿ya? Donde un SOFA basal es 0. En cuanto la paciente tiene una disfunción orgánica, ¿ya? Y va a dar una puntuación inicial de 2 puntos o más cuando representa una disfunción orgánica. La otra definición es de shock séptico, que sería una subcategoría de sepsis, donde hay alteraciones circulatorias, también alteraciones del metabolismo celular, ¿ya? Que van a incrementar grandemente la mortalidad. Se proponen criterios, ¿ya? Y la mejor definición termina siendo una paciente con una infección que cursa con hipotensión, que requiere vasopresores. No solamente una paciente hipotensa, no, requiere vasopresores para mantener una presión arterial media en 65 milímetros de mercurio y un nivel de lactato sérico menor de 2 milimoles. Entonces, fíjense que acá necesitamos, por un lado, el laboratorio para evaluar el lactato y necesitamos el manejo o el diagnóstico clínico, ¿no? La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una disregulación de la respuesta del huésped a la infección. Sepsis y shock son problemas de salud importantes que afectan a millones de personas. Ya lo dijo el doctor Mascaro al inicio, una de las principales causas de muerte materna en nuestro país, ¿ya? Vamos entonces a ver el tema de SOFA, ¿ya? Bajo esta definición, hemos visto que la disfunción de órganos, ¿ya? Está causada por una respuesta anómala del huésped, ¿ya? Y esta disfunción orgánica se puede identificar en 5 órganos. A nivel pulmonar, con una relación saturación de oxígeno y FiO2 cada vez menor, con una alteración de la coagulación caracterizada por una progresiva plaquetopenia, por una disfunción orgánica hepática con un incremento progresivo de la bilirrubina, que indica una disfunción hepática, con una alteración cardiovascular, donde la tensión arterial media es cada vez menor, que requiere uso de agentes dopaminérgicos, ya como la dopamina, dobutamina, epinefrina, norepinefrina, con alteraciones del sistema nervioso, donde tenemos una escala que lo óptimo de una persona consciente y en vigilia es de 15 y que progresivamente va entrando en una alteración de la conciencia con somnolencia, estupor, sopor y coma, con una alteración renal, ¿no? Donde va a haber una creatinina en acúmulo progresivo a nivel sérico, llegando a valores por encima de 5 miligramos por decilitro. Entonces, esta escala de puntuación SOFA va a incluir a estas áreas donde se ha producido la disfunción orgánica. Y el valor de 0
se aplica para la persona que no tiene ninguna alteración. Entonces, plaquetas normales, más de 150.000, bilirrubina normal, menor total de 1.2, una presión arterial media mayor de 70 siempre es normal, sistema de Glasgow 15 normal y la creatinina es menor de 1.2. Luego, la puntuación 1, 2, 3 y 4 se aplica cuando ya empieza a haber disfunción, ¿no? Una presión arterial media baja, plaquetas debajo de 150.000 y por encima de 100.000, la bilirrubina que puede aumentar hasta 1.9, el Glasgow que ya está en 13, 14, aumento de la bilirrubina. Entonces, acá están los parámetros del Glasgow, solo para que recuerden, ¿no? A nivel ocular son 4 puntos, a nivel del habla son 5 puntos, van 9, y a nivel de la actividad motora son 6 puntos, lo que hace los 15 puntos del Glasgow. Esto, más o menos para resumir, ¿no? Hemos dicho que son 6 órganos que están incluidos en la escala SOFA: respiración, coagulación, hígado, cardiovascular, sistema nervioso, renal. Entonces, acá tenemos esos 6 parámetros de disfunción orgánica para que nosotros podamos tener un criterio de riesgo, ¿ya? Y criterio de manejo de sepsis. Tenemos que tener evidencia de una infección, más, dice, 2 o más de órganos que están en disfunción, ¿no? Que haya falla orgánica, ¿ya? De 2 o más. Entonces, de estos 6, con 2 o más, yo digo que la paciente tiene criterios clínicos de sepsis, ¿ya? Pero aquí estamos utilizando criterios clínicos, ¿ya? Y estamos utilizando también criterios de laboratorio, ¿no? Entonces, SOFA requiere de criterios clínicos y criterios laboratoriales, pero con más de 2 ya tenemos criterios clínicos de sepsis. Fíjense que un score SOFA de 0 a 6, ¿ya? La mortalidad de esos casos no sobrepasa el 10%. Y cómo, de acuerdo a cómo va aumentando la puntuación de SOFA, la mortalidad es mayor. Entonces, SOFA es una escala de puntuación que nos va a decir si hay criterios de sepsis clínica, y además nos va a dar un pronóstico de mortalidad dependiendo de la puntuación, lógicamente, la que depende de la disfunción orgánica. Pero como tenemos nosotros a veces dificultad con el tema laboratorial, también ha salido lo que se llama el Q-SOFA, ¿ya? El Quick SOFA, que es una escala resumida que va a incluir solo 3 criterios. Básicamente, el criterio clínico de hipotensión, básicamente la presión arterial sistólica, ¿ya? Nos va a hablar del sistema de la escala de Glasgow, ¿ya? Que va a ser menor de 13, y la frecuencia respiratoria mayor de 22. Entonces, estas pacientes que tienen criterios de Quick SOFA alterados van a tener que tener un manejo en la UCI, un manejo intensivo y una aplicación de los protocolos con la finalidad de disminuir la muerte materna, ¿no? Entonces, la alteración del estatus mental con un Glasgow menor de 15, una taquimia mayor de 22 y una presión sistólica menor de 100, ¿no? De estos 3 puntos que estoy refiriendo, si la paciente tiene ninguno o tiene uno, entonces no significa alto riesgo y se continúa con el manejo apropiado para el caso. Si la paciente tiene alteración del estado mental y taquimia, o taquimia e hipotensión, o hipotensión y alteración mental, entonces 2 o los 3 puntos, alto riesgo de muerte de esta paciente y hay evidencia clínica de disfunción orgánica, ¿no? Bien, ya para terminar,
este grupo de trabajo de sepsis recomienda que debe establecerse un orden para el manejo de la sepsis con resucitación inicial, cribado de la sepsis, diagnóstico, terapia antimicrobiana, control de la infección, a veces de manera médica, a veces de manera quirúrgica, la terapia de fluidos, uso de vasoactivos, corticoides, inmunoglobulinas, a veces utilizar hemoderivados, anticoagulantes en algunos casos, uso de ventilación mecánica en cuidados intensivos, más sedación y analgesia, control de la glucosa, hemodiálisis, terapia con bicarbonato, profilaxis del tromboembolismo venoso, es muy importante. En nuestro país, pocas instituciones creo que hacen profilaxis. Es un protocolo que debe existir en todo establecimiento de salud que maneja a gestantes, porque hay un gran riesgo de tromboembolismo durante el embarazo. Profilaxis de la úlcera de estrés en pacientes hospitalizadas, ver la nutrición y los objetivos de la hospitalización, ¿no? Este es un paquete resumido de todo lo que he dicho, ¿no? Primero, medir el nivel de lactato de sangre, ¿ya? Un nivel alto de lactato puede indicar que los tejidos no están recibiendo suficiente oxígeno, ¿ya? Estamos hablando de hipoxia tisular, que era lo que antes definía el shock séptico, ¿ya? Hemocultivos, antibioticoterapia, terapia de fluidoterapia, ¿ya? La reanimación con fluidos y vasopresores en el caso que es necesario. Entonces, en la clave amarilla hay que activar la clave cuando hay criterios clínicos de sepsis o cuando hay un score de SOFA que indique 2 o más compromisos de órganos, debe activarse la clave. En el minuto 0, cuando se activa la clave por el médico coordinador del equipo, se establecen la serie de acciones a llevar a cabo dentro de los límites de tiempo con el fin de mejorar el pronóstico del paciente. La clave amarilla será activada cuando el médico coordinador diagnostica sospecha de sepsis según los criterios de Quick SOFA, que esto es criterios clínicos como he mencionado, ¿no? Evaluación clínica inicial en la primera hora, aplicando el score de SOFA. A toda paciente que le vamos a dar intervención tenemos que aplicarle el score, ¿no? El personal debe hacer la valoración clínica inicial de la paciente, anamnesis, exploración física por sistemas, toma de constantes vitales, revisión de la historia clínica, con énfasis en la aparición del shock séptico. Edad, ver si tienen dispositivos intravasculares, sondas vesicales, en caso de pacientes oncológicas, mejorar el tratamiento activo, en inmunodeprimidas, todas estas son grupos de mayor riesgo para sepsis. Esto también extraído del Ministerio de Salud, de las guías clínicas, ¿no? Ya hemos dicho, todo lo que está en blanco se hace en el primer nivel, todo lo que está en celeste se hace en los establecimientos donde se vaya a dar el manejo definitivo, ¿no? Los cultivos, laboratorio en general, otras muestras donde se vaya a realizar el manejo definitivo, ¿no? Medir presión venosa central, intervenciones quirúrgicas, uso de inotrópicos, corticoides, diuréticos, manejo de UCI en el establecimiento de más alta complejidad para manejar estos casos, ¿no? El manejo de la emergencia es multidisciplinario, igual que en el caso de la clave azul, cada uno tiene establecido su rol, ¿no? Paciente que ingresa a un establecimiento con una infección, se activa la clave amarilla, se maneja según protocolo. Si existe capacidad resolutiva, se va a manejar en ese establecimiento y si no, se prepara todo para estabilizar al paciente y referirlo, ¿no? Muy bien, este es el kit de clave amarilla. También hay ocitóxicos, ¿no? Hay antipiréticos, hay diuréticos, sonda, antibióticos, los más básicos de inicio, AMPI, Gentaclinda, ¿no? Pero ya cuando sea la terapia definitiva, seguramente los antibióticos que se usan serán los que estén en el protocolo. Muy bien,
sé que me he extendido unos minutos, he tratado de poder establecer un marco de lo que significa el trabajo con claves. He puesto énfasis en el diagnóstico, he puesto énfasis en lo que significa el trabajo interdisciplinario, y creo que en el camino ustedes tienen que ir sistematizando el conocimiento que adquieren y deben siempre propender a trabajar en equipo, ¿no? El mejor trabajo que se hace es cuando se hace en equipo. Muy bien, muchas gracias, doctor Mascaro, por la invitación y atento a cualquier pregunta, doctor. Sí. Doctor Amadeo Sánchez, muy agradecido por su excelente presentación. Los alumnos probablemente tengan una serie de preguntas y tengan una enorme inquietud sobre este tema, no solamente novedoso, sino importantísimo en lo que es la asignatura de obstetricia, claves en emergencias obstétricas. Lamentablemente el tiempo acá nos traiciona porque tienen ellos otras actividades que cumplir y vamos con mucha pena a omitir la parte que corresponde a las preguntas. Los otros profesores están esperando, me han informado, y quiero yo, una vez más, agradecer la presentación del doctor Amadeo Sánchez Góngora, especialista en ginecología y obstetricia, quien el día de hoy les ha referido y les ha dado un marco de lo que son las claves azul y amarilla, quedando pendiente para otra reunión lo que es clave roja. Doctor Amadeo Sánchez Góngora, la promoción de estudiantes, los alumnos del sexto año, que hoy día lo han escuchado, lo despiden con un fuerte abrazo y cálidos aplausos. Gracias, doctor, nuevamente, y muy buenos días. Buenos días a todos ustedes, jóvenes estudiantes. Gracias, doctor. Un abrazo también y un gusto haber participado y siempre con la mejor disposición, doctor, para cuando me convoque. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias nuevamente. Buenos días. Gracias, doctor Amadeo Sánchez. Gracias, doctor Sandoval. Hasta luego. Hasta luego. Siguiente llega la clase de la doctora María Pinto. Amenaza de parto pretermino y embarazo prolongado. Muy buenos días. Gracias. ¿Me escucha? Sí, sí, escucha. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a seguir con las clases, ya hemos visto lo de claves. Hoy día vamos a aprender sobre amenaza de parto pretérmino y embarazo prolongado. Entonces vamos a compartir. Ya. ¿Ahí está bien? ¿Se ve? Bueno. Entonces, empezamos chicos. Vamos a estudiar sobre amenaza de parto pretérmino en este tiempo que tenemos en la primera parte y luego en la segunda, embarazo prolongado. Vamos a transcurrir la clase entre la introducción, definiciones de epidemiología, fisiopatogenia, diagnóstico y manejo. Vamos a ver, en primer lugar, la amenaza de parto pretérmino. El parto pretérmino es un problema de salud pública, principal causa de mortalidad y morbilidad neonatal a corto y a largo plazo. ¿Por qué? Porque tiene un síndrome de dificultad respiratoria, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular, ductus arterioso persistente, retinopatía, parálisis, retraso madurativo y menor rendimiento escolar si es que sigue hacia adelante, ¿no? Entonces es un problema de salud pública por las múltiples patologías que pueden quedar en ese bebé y lo peor de todo podría ser el final, que sería una muerte, ¿no? La prevalencia de estas complicaciones perinatales es inversamente proporcional a la edad gestacional en la que se produce el parto. Quiere decir que más complicaciones y peores resultados va a tener el prematuro más pequeño, el que tenga menos edad gestacional y también con menos peso. Vamos a las definiciones. Esto es importante, tenerlas claras para tener definiciones
adecuadas y poder rendir también nuestro examen. Amenaza de parto pretérmino. ¿A qué le llamamos amenaza de parto pretérmino? Es la presencia de contracciones uterinas con frecuencia de 1 en 10, de 30 segundos de duración, por un lapso no menor de 60 minutos. Borramiento cervical del 50% menos, dilatación igual o menor a 3, y entre las 22 y 36.6 semanas de gestación. Quiere decir que prematuro es antes de las 37. Y la amenaza es porque tiene ya contracciones y tiene cambios en el cérvix. Borramiento, o sea, incorporación del cuello al 50% y una dilatación menor o igual a 3. Esa es la amenaza de parto pretérmino. El parto pretérmino es el que ocurre antes de las 36 semanas de gestación y que ya se dio el parto, ¿no es cierto? Parto pretérmino. Menos de 259 días. ¿Y a qué le llamamos el trabajo de parto pretérmino? En la presencia ya de la dinámica uterina que origina modificaciones del cuello en más del 50 y en más de 3 centímetros de dilatación. ¿Se acuerdan? Amenaza de parto pretérmino, menos del 50%, o hasta allí, hasta el 50% de borramiento del cuello, y hasta antes de los 3 centímetros. Cuando estamos más de 3 centímetros y el cuello se sigue borrando y es más de 50, ya estamos en pleno trabajo pretérmino. Y la definición clara de parto pretérmino antes de las 37 semanas. Bien, esas son las definiciones. En cuanto a función de la edad gestacional en el momento del parto, ¿qué definiciones tenemos? Prematuro extremo, fíjense chicos, prematuro extremo. Recién nacido prematuro cuyo parto se produce antes de las 28 semanas y representa el 5% de los partos pretérminos, ¿sí? Antes de las 28 semanas y representa el 5%. Prematuro grave, el que nace entre las 28 y 31, el 15% de los partos pretérminos. Prematuro moderado, de 32 a 33, ya está mejor, es más grandecito, es el 20%, y prematuro leve, entre 34 y 36. Hay que acordarnos que ese prematuro leve va a tener mejores condiciones, porque a las 34 semanas, acuérdense esa fecha, 34 semanas, la maduración pulmonar está ya consolidándose, ¿sí? Está alcanzando toda su maduración pulmonar. Entonces, es mejor tener un prematuro leve que un prematuro extremo, que es menos de 28 semanas. Muy bien. En epidemiología, ¿cuál es la principal causa de la mortalidad perinatal? El parto pretérmino. Excluidas las malformaciones congénitas, es responsable del 75% de muertes perinatales y 50% de anormalidades neurológicas. Quiere decir que la mortalidad es muy alta en el parto pretérmino. ¿Se dan cuenta? 75% de muertes perinatales y 50% de anormalidades neurológicas. Se muere, la mayoría de los bebitos recién nacidos que se mueren son por prematuridad. La frecuencia en el mundo es constante, es del 5 al 10%, y del total de los partos pretérminos, 70% es espontáneo. De ese 70%, 45% pueden ser prematuros, partos puros prematuros, y 25% asociados a ruptura prematura de membranas. O sea, el 45% no tiene ruptura y el 25% sí. Y 30% puede ser por dietogenia también, ¿no? ¿Qué influye? ¿Qué factores influyen? Obstétricos. Esto es importante para la historia clínica. Fíjense, obstétricos. Historia de parto pretérmino previo. Importantísimo. Importantísimo saber si tuvo antes parto pretérmino previo. Si lo tuvo, ojo ahí, factor de riesgo para este embarazo. Antecedente de aborto en segundo trimestre de la gestación. Embarazo múltiple. Todo lo que pueda distender más la cavidad uterina. Alteraciones vasculares, como la hipertensión. La sobredistensión uterina, si es embarazo múltiple y si también tiene gestación con miomas. Y en alteraciones vasculares tenemos a la cabeza la hipertensión arterial o la hipertensión inducida al embarazo. En cuanto a maternos, cirugía cervical, conización, ¿no? Hacemos conizaciones porque puede haber un carcinoma in situ.
Lo mismo, el YES es estas cirugías del cuello con electrofulguración, con una asa de electrocauterio, anomalía uterina congénita, que haga que la cavidad uterina sea más chiquita, entonces el bebé no va a poder desarrollar más y va a tratar de salir antes. Dilatación cervical por legrados uterinos previos, antecedente cesárea anterior en dilatación completa prolongada, y en edades, en extremos también. Vemos amenazas de parto pretérmino mucho en adolescentes, pero también aparecen en las pacientes que tienen mayor de 40 años. En sociodemográficos, ¿qué factores hay? Hábitos como ¿cuál? Tabaquismo, el bajo peso materno, pregestacional, un IMC menor de 19 también es una afectación. Periodo intergenésico corto, por eso es que tenemos que hacer que las pacientes planifiquen, porque puede ocurrir estos problemas obstétricos que determinan un parto pretérmino y de allí una morbilidad o mortalidad muy alta. Planificar que sean más de los 2 años. Entonces, cuando es corto, hay problemas. Raza afroamericana y afrocaribeña también se dice que está dentro de los factores sociodemográficos, y también algo importante en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, ¿no? En tiempo de caos, de estrés, de problemas familiares o de problemas psicológicos, el estrés materno y por ende la pobreza que nos trae el mismo estrés y hace un círculo vicioso, ¿no? Además que la pobreza también involucra que la gestante no pueda tener una alimentación adecuada, para lo cual pueda tener pues todos sus órganos en mejor estado. Otros mecanismos, importantísimo, la infección intraamniótica, infección extrauterinas, senescencia celular, o sea, cuando ya se envejece la placenta antes de tiempo, y disminución de la acción de la progesterona, propio de cada útero en sí, ¿no? Cuando se tiene un embarazo en gestaciones con edades muy tempranas, o sea, en adolescentes menores de 15 años, se ha visto que hay una alteración de la placentación. Y allí entraría esta teoría, ¿no? En la disminución de la acción de la progesterona. Entonces, ¿qué factores de riesgo pueden intervenir en la causalidad de la amenaza de parto pretérmino o el parto pretérmino? Son factores obstétricos, maternos, sociodemográficos y otros mecanismos como a la cabeza, las infecciones intraamnióticas o infecciones extrauterinas, como son las vulvovaginitis, las infecciones urinarias. No se olviden, ¿ya? Factores de riesgo, entonces estamos diciendo, a la cabeza importante de señalar la infección. ¿Qué infecciones? La vaginosis bacteriana. De 1.5 a 3 veces aumenta el riesgo. La coriomielitis clínica, Ureoplasma ureolyticum, Mycoplasma huminis, la Gardnerella vaginalis, el Pectostreptococcus y los bacteroides. Fíjense, es importantísimo entonces el buen control prenatal y hacer la pesquisa si la paciente tiene una infección vaginal. Es importante, por eso la revisión que ustedes ya están haciendo por las simulaciones y están viendo en los videoforos. Complicaciones médicas, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades renales, anemia. La anemia tiene que ver con la amenaza de parto pretérmino, claro que sí. Sífilis, VIH. Complicaciones obstétricas en sí, la misma preeclampsia, la ruptura prematura de membranas hace que se desencadene en menos de 24 horas un parto, el embarazo múltiple porque hemos dicho la sobredistensión y las hemorragias de la segunda mitad del embarazo por DPP, placenta previa, cuando el útero está muy grande por polihidramnios o cuando el bebé no se puede mover porque tenga una disminución del líquido oligoáridos. Y el trauma obstétrico también es un factor de riesgo, y la cirugía abdominal, ¿no? La paciente es una paciente de 28 o 30 semanas y
tiene una apendicitis, entonces tienen que operarla. Ese acto de operarla constituye ya un factor de riesgo para que después se desencadene una amenaza de parto pretérmino o un parto pretérmino en sí. Entonces, en la fisiopatogenia intervienen varios factores, ¿no? Es multifactorial. La activación del eje hipotálamo hipoficiario, hay una isquemia uteroplacentaria, hay una inflamación, hay una hemorragia de la vesícula, hay una sobredistensión uterina. Todo incide sobre la vesícula y las membranas. Y se desencadena el aumento de proteasas y de los uterotónicos. Entonces, esto hace que haya disfunción cervical, igual que los uterotónicos, hace contracciones uterinas y se activa toda la cascada del inicio de trabajo del parto. Entonces, factores neuroendocrinos, factores miometriales, factores fetales también del mismo bebé y factores cervicales, ¿no? El diagnóstico, como bien están viendo ustedes al inicio, que estamos hablando de los factores de riesgo que son importantes y determinar la edad gestacional, aquí la vedette va a ser la historia clínica. Antecedentes y factores de riesgo en amenaza de parto pretérmino. Ese es el diagnóstico que yo quiero que ustedes sepan. El diagnóstico clínico es importantísimo en esta entidad. Entonces, hay que determinar si solo es parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino, o está en parto pretérmino y si tiene una ruptura de membranas o no. Y después están los exámenes y las pruebas de bienestar fetal. A la cabeza la ecografía para poder determinar la edad gestacional. Y acá tenemos los exámenes auxiliares. Laboratorio, todo lo que ya hemos aprendido, siempre vamos a tener que tener a una paciente con cualquier morbilidad y voy a tener que pedir hemograma, grupo y factor, examen de orina, urocultivo, examen de secreción vaginal, cultivo endocervical. No se olviden, por favor. Fibronectina fetal, también su presencia en valores mayores del 50% en la secreción cervical, incrementa el riesgo de parto pretérmino y su valor predictivo negativo es tranquilizador en un periodo de 15 días. Fibronectina fetal. Estrella en la saliva también se puede pedir, tiene un incremento importante de 3 a 4 semanas antes del parto, tanto pretérmino como a término. La ecografía, hemos dicho, parto pretérmino tiene menos de 37 semanas. ¿Cuántas semanas realmente tiene? Tenemos la fecha de última regla y tenemos lo otro, es la ecografía. Y la ecografía aquí cobra una importancia crucial. Esta importancia es que la ecografía puede medir la longitud, el tamaño del cérvix y nos puede dar, según esa medida, si está cercano a hacer un parto pretérmino, si es inminente ya el parto, o si podemos todavía recuperar esa condición de la amenaza de parto pretérmino. Entonces, es un predictor. Predicción de parto prematuro espontáneo. El acortamiento del cérvix es uno de los primeros pasos que conducen al trabajo de parto. Y medirlo va a ser importantísimo. Es estable entre las 14 y 28. Luego de esta edad, la disminución gradual es normal. Condiciones: tiene que ser vejiga vacía para poder hacer esa ecografía y medir el cuello. El orificio cervical interno y externo deben ser visibles. El labio anterior y posterior deben tener el mismo grosor. Sin parto pretérmino previo se realiza entre las 18 y 24. Si la señora ha tenido parto pretérmino previo, entre las 14 y 16. Y yo le puedo decir a la paciente, según esa ecografía, señora, esté tranquila, que su cérvix está cerrado y tiene muy pocas posibilidades que tenga de nuevo un parto pretérmino. Entonces, la ecografía aquí es crucial. ¿Qué es la ecografía? La longitud cervical, ¿ya? Menor de 2 centímetros sin parto prematuro previo y mayor, menor o igual a 2.5 con parto prematuro previo. Entonces seguimos, es un predictor del parto espontáneo, recalcamos que es de 14 a 28 semanas, luego su disminución de longitud en forma gradual y tiene que ver pues con las edades gestacionales, ¿no? Acá está la ecografía. Fíjense bien,
Tiene que ver el mismo grosor, se tiene que ver el cuello en su totalidad, el mismo grosor del labio anterior y labio posterior, y se mide, ¿no? Se mide la longitud. Acá está. Fíjese, acá está la cabecita. Esta es la T que se mide de aquí a acá. Cuando ya hay una imagen como una Y, ya se está abriendo el orificio cervical. Fíjense, ya es una B, ya está casi abierto. Y ya es una U, ya está en franco, ya inicio de trabajo de parto pretérmino. ¿Ya? Entonces, es muy importante esta imagen, ver esta imagen de la longitud del cuello en la ecografía para poder darnos estos efectos, ¿no? La T, que es cuando está cerrado, Y, que está iniciando, la B, que ya está casi inminente, y la U, que ya está casi dilatada. Acá está la longitud del cérvix igual, fíjense, acá está el cérvix, acá está la presentación y acá está el cérvix. Y ahí se mide la T. Acá ya está abriéndose un poquito, acá ya está, miren, abriéndose más, ya es una B, y acá está casi abierto y tiene coágulitos de sangrecita. Entonces, ¿cómo hacemos el manejo? El embarazo pretérmino. Tenemos que hacer que por lo menos se llegue a las 34 semanas. Con protocolos de tocólisis. ¿Qué quiere decir tocólisis? Lisis de la contracción. O sea, anulamos la contracción con fármacos. Al mismo tiempo, tenemos que asegurarnos la maduración pulmonar, también con fármacos. Neuroprotección, para que no haya problemas de hemorragia intraventricular. Y antibióticos si es que hay un problema de infecciones vaginales. Manejo de maduración pulmonar, ¿con qué lo hacemos? Con betametasona, 12 miligramos por día, intramuscular por 2 días. Betametasona, 12 miligramos por día, intramuscular por 2 días. Esto reduce el síndrome de distrés respiratorio, más que la dexametasona, que también se puede usar. ¿Cómo usamos la dexametasona? 6 miligramos cada 12 horas, intramuscular por 4 administraciones. Mayor incidencia de sepsis puerperal que la betametasona. En la DEXA se ha estudiado eso en vez de la betametasona. Entonces, la betametasona es la mejor, pero si no hay, usamos la dexametasona. Entre las 26 y 34 semanas de gestación hay que hacer la maduración pulmonar. Entre las 26 y 34 semanas. Inclusive, hay protocolos que dicen hasta las 36, porque no todos los bebés maduran el pulmón de igual forma y hay síndrome de distrés respiratorio hasta las 36. Considerar tocólisis podría realizarse una acción beneficiosa sobre el feto, como completar un ciclo de corticoides o hacer el traslado intraútero a un tercer nivel. ¿Para qué hacemos esto? Hacemos la maduración pulmonar o la tocólisis, especialmente cuando estamos en un lugar que no podemos atender al bebé, porque amenaza de parto pretérmino tiene que ver con la parte de la infraestructura de los servicios de salud. ¿A dónde puedo atender yo a una paciente de parto pretérmino? En un lugar donde pueda atender a su recién nacido pretérmino. Y el pretérmino necesita de profesionales capacitados y de infraestructura especial. ¿Cuál? Las incubadoras y los ventiladores. Entonces, para yo poder trasladar a un paciente, entonces le hago tocólisis para poder llegar hasta el tercer nivel. Es preferible el uso de atosiban y nifedipino ya que tienen menos efectos. Atosiban y nifedipino también se puede usar como tocólisis. Nosotros tenemos nifedipino aquí en el país para poder usarlo en forma bioral. El nifedipino damos y se anulan las contracciones. También usamos AINES, indometacina, probablemente eficaz, en estudios de Croca de 2005, seguro para la madre, un poquito inseguro para el feto, porque tiene que ver con el cierre precoz del ductus arterioso. Entonces, hay que saber cuándo usarlo, ¿sí? En menores de 32 hasta ahí nada más. Betamiméticos,
menor parto pretérmino y menor mortalidad perinatal, pero mayor riesgo materno con los betamiméticos, ritrodin, esosuprina. Y también podemos usar como tocólisis al sulfato de magnesio, que también tiene sus efectos secundarios, pero produce neuroprotección. Entonces, para el manejo de parto pretérmino en cuanto a tocólisis, podemos usar el nifedipino, el AINES, los AINES, los betamiméticos y sulfato de magnesio. Atosiban, actualmente ya hay en el Perú, y el atosiban es una modificación clínica de la oxitocina. No lo tenemos en el Ministerio de Salud, pero sí en el seguro. Inhibe la acción de dicha hormona a nivel del útero, porque la inhibe a la oxitocina, y eso va a causar que la fibra muscular esté sin contracción. Es un inhibidor de las contracciones, menos efectos secundarios y considerado actualmente con igual opción que el nifedipino, que es el que tenemos. Y el nifedipino es el que más usamos y es el más revisado por los estudios multicéntricos de Cochrane, que es el mejor, una de las primeras opciones que tenemos es el nifedipino. Esto ya evidenciado científicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo usamos el nifedipino? En nifedipino usamos 10 miligramos vía oral cada 20 minutos por 3 dosis. Eso es lo que vamos a usar de inicio, de arranque. 10 miligramos vía oral cada 20 minutos por 3 dosis. Y esperamos a ver qué pasa. ¿Ya, chicos? Entonces, el manejo de la tocólisis tiene que ver con retardar el parto al menos 48 horas para que pueda llegar a la institución del nivel adecuado para manejar al recién nacido y para trasladar así de las mejores condiciones al paciente. El manejo de mantenimiento, un poco controversial, porque debería ser, muchos dicen que la tocólisis solo debería ser para eso, retardar 48 horas y trasladar al paciente al lugar donde se va a atender. De allí hay que poner tratamiento, mantenimiento, algunos dicen que eso es controversial. Progesterona, en la progesterona para tratamiento de mantenimiento, como para la amenaza de parto pretérmino, ahora más usada que antes, la progesterona micronizada, porque tiene buenos efectos clínicos sin muchos efectos colaterales. Y el mantenimiento con nifedipino también es un poco controversial, pero también se usa. Usamos 10 miligramos, ahora ya no cada 20 minutos, sino usamos 10 miligramos cada 6 u 8 horas. No se recomienda la tocólisis de mantenimiento una vez controlada la amenaza de parto pretérmino, eso es lo que dice la recomendación. El manejo de los antibióticos para el estreptococo beta hemolítico. Debe administrarse tratamiento en casos de fiebre durante el trabajo de parto, ruptura prematura de membranas, bacteriuria positiva para ese estreptococo, en el embarazo en curso, antecedente de hijo anterior con sepsis neonatal. Se interrumpe el tratamiento siempre y cuando el parto no sea inminente. Y esquemas de penicilina benzatínica o penicilinas o clindamicina, ¿no? Entonces, eso es lo que se usa para los casos de estreptococo. Entonces, penicilinas, clindamicina, penicilina benzatínica y la profilaxis con antibióticos en mujeres con membranas sin evidencia de infección no está realmente justificada. No hay que poner a todos antibióticos. La neuroprotección, ¿con qué lo hacemos? Hemos dicho, con sulfato de magnesio. Neuroprotección para la parálisis cerebral, porque la prematurez es el factor de riesgo más importante. Riesgo inminente de parto prematuro en RPM, en parto iatrogénico o parto con membranas íntegras, de 24 a 34 semanas, no discontinuar más de 24 horas. Se interrumpe el momento del parto. Y este sulfato de magnesio, ¿cómo se usa? Dosis de ataque, acabamos de escuchar al doctor Amadeo, ataque 4 gramos en 20 minutos y luego mantenimiento 1 gramo por hora. No, si tiene miastenia grave, no podemos usar porque se agravan los síntomas. Entonces, ¿cómo hacemos la neuroprotección? Quiero que se acuerden, sulfato de magnesio. Dosis de ataque, 4 gramos en 20 minutos y luego mantenimiento 1 gramo por hora.
Monitorización con el uso de sulfato de magnesio. Debe realizarse control clínico estricto teniendo en cuenta que puede haber problemas de el reflejo rotuliano y la frecuencia respiratoria. Quiere decir que estamos sobrepasando la dosis o está haciendo intoxicación y la diuresis mayor de 100. Entonces tenemos que controlar reflejo, frecuencia respiratoria y diuresis. Contraindicaciones de la tocólisis en muerte fetal. Tiene que salir. En preeclampsia severa o eclampsia, tenemos que terminar el embarazo si no sigue la preeclampsia. En anomalías fetales incompatibles con la vida, ¿para qué vamos a estar reteniendo el bebé? En hemorragia materna con instabilidad hemodinámica y en infección intraamniótica o coriamnionitis. Si ya tiene infección, le damos el tratamiento de infección y hay que terminar el embarazo. Y contraindicaciones maternas propias al tocolítico. En preventivos, el diagnóstico de tratamiento de la bacteriuria asintomática, ser clase cervical, dejar de fumar porque es uno de los factores de riesgo, ¿se acuerdan que hemos dicho tabaquismo? Dejar drogas, reducir el estrés, intervención nutricional y adecuado control prenatal, especialmente, ya sabemos y hemos aprendido en el primer trimestre. Muy bien, eso es lo que les quería contar sobre amenaza de parto pretérmino. Y ahora nos vamos a ver ya. ¿Estamos? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Yaritza Ramos, Sí, ¿me está doctora. escuchando? Nicola Costa, ¿me está escuchando? Sí, doctora, Hola. se escucha. Ah, ya, perfecto. Entonces, acabamos de ver amenaza de parto pretérmino. Lo principal, las definiciones. Amenaza de parto pretérmino, que tiene contracciones, borramiento cervical, pero no una dilatación mayor de 3. Si es mayor de 3 centímetros y el borramiento mayor de 50%, estamos frente ya a un trabajo de parto pretérmino. Y en sí, el parto pretérmino es aquel embarazo que empieza este parto antes de las 37 semanas. Hay pretérmino extremo, pretérmino leve, y los factores de riesgo tienen que ver con las infecciones, factores obstétricos, factores maternos, factores sociodemográficos. Dentro de ellos las infecciones es una de las principales, por el cual hay una infección de las membranas, y puede haber hasta una coriamnionitis y también la contaminación por medio del flujo vaginal. Lo otro es, nosotros tenemos que retardar este avance de las contracciones con la tocólisis. ¿Para qué? Para hacer maduración pulmonar y para que llegue el bebé al sitio más adecuado, que es un nivel 3, donde haya la infraestructura necesaria con incubadoras y con ventiladores, ¿no? Entre los tratamientos de tocólisis que tenemos, entre los tratamientos de tocólisis tenemos a los AINES, al nifedipino, a la isosuprina, la ritrodina. Los antibióticos no es necesario ponerlos siempre, y también pueden usar progesterona, ¿ya? No se olviden de tratar las otras alteraciones de morbilidad que tiene la gestante. Y las medidas preventivas, control prenatal desde el primer mes de embarazo, control de las infecciones, la buena dieta, la buena alimentación, y también que el paciente esté tranquilo, no tenga tanto estrés. Ahora nos vamos a embarazo prolongado. ¿Qué vamos a ver? Igual, la introducción, definición, epidemiología, fisiopatogenia, morbilidad, diagnóstico, exámenes auxiliares, la ecografía y el manejo. ¿Qué vamos a decir? Vamos a estudiar el embarazo prolongado. Venimos de estudiar el embarazo que sale antes de las 37 semanas. Y ahora estudiamos el embarazo que se alarga, ¿verdad? Que es más de las 41, 42 semanas. Entonces, la importancia de la prolongación del embarazo ya fue puesta de manifiesto, fíjense, desde 1902, por Valentine. 1902. Ya el doctor se preocupó y dijo, ¿por qué se retrasan tanto los embarazos? Si bien es cierto, hay una amenaza ante las 37, de 37 a 40 debería salir, pero no quiere salir ese bebé.
¿Por qué será? Entonces, él habló en ese tiempo de 1902 ya sobre este problema de la prolongación del embarazo, por asociarse a un mayor riesgo de ¿qué? De muerte perinatal o también muerte o morbilidad materna. En 1954, Clifford reconoció que el embarazo prolongado podría resultar en restricción del crecimiento intrauterino. O sea, avanza más de las 41 semanas y no es que siga engordando, en algunos casos sí, pero si la morbilidad daña a este embarazo, ya el bebé ya no crece, porque la placenta es insuficiente y el bebé, en vez de crecer, disminuye su peso. Esa es la restricción de crecimiento. Al descubrir el síndrome de posmadurez con disfunción placentaria, los embarazos prolongados suponen una media del 10% de todos los embarazos en un rango del 4 al 14, más o menos parecido a la amenaza de parto pretérmino. La morbilidad perinatal aumenta 2 veces a la semana 42 y 4 a 6 veces a la semana 43. O sea que no es normal que mi embarazo o que digan el embarazo puede llegar hasta las 42, 43. No es así. En la definición, se usará término de embarazo prolongada para referirse a las gestaciones de más de 42 semanas de duración. Cuando hablemos de embarazo prolongado, más de 42 semanas de duración. La definición del límite superior es algo arbitraria e imprecisa siempre, porque tenemos a veces pocos recursos para poder determinar qué edad gestacional tiene. La definición estándar es 42 semanas completas de gestación, 294 días, desde el primer día del último periodo menstrual. Esas son las definiciones que han unificado la COF, la OMS y la FIGO. En un comité de opinión ya se pusieron de acuerdo mejor en el 2013 y la siguiente clasificación es la que ahora usamos. Embarazo a término temprano, 37 semanas hasta las 38. Embarazo a término, 39 a 40. Embarazo posttérmino o después del término, 41,07 días a 41,67 días. Y el posttérmino en sí, cuando cumple las 42 hasta que terminen los 7 días más, que sería el inicio de los 43. O sea, cuando empieza las 42, 0,7 días. ¿Ya? Esas son las definiciones que tenemos ahora. Embarazo a término temprano, embarazo a término total, embarazo a término tardío y el posttérmino en sí. ¿Ya? Esas son las definiciones que tenemos actualmente. Pero, de todas maneras, no debe pasarse más de las 42 semanas el embarazo cuando comienza a prolongarse. Por definición, una gestación a término corresponde a las 37 y 42 entonces. La verdadera incidencia del embarazo prolongado en sí no se conoce. Es difícil, ¿no? Y la frecuencia hemos dicho que es el 10. Aquellos que completan 43% es el 2 a 7, es poco porcentaje, y la posibilidad de que el parto ocurra a los 280 días exactos, luego del primer día de la última menstruación, es solamente el 5%. Ya. ¿Cuáles son los factores de riesgo, así como hemos visto en la amenaza de parto pretérmino? ¿Cuáles son? Embarazo prolongado en gestación previa. ¿Se acuerdan que en la amenaza de parto pretérmino también es el antecedente? Acá también. Antecedentes obstétricos, trabajos asocian la nuliparidad al trabajo prolongado. Déficit de la sulfatasa placentaria. Cuando hay una disminución de la sulfatasa placentaria, también hay mayor porcentaje, mayor incidencia de parto prolongado. ¿Por qué? Porque la placenta se va a quedar mucho más tiempo allí y puede tender a tener insuficiencia placentaria y el embarazo seguir y seguir y seguir. Obesidad es uno de los factores de riesgo importantes que hay que medir y por eso tomamos el peso, la talla y hacemos el IMC. La raza, se observó bajo riesgo en mujeres afroamericanas, latinas y asiáticas y cuando la raza paterna era asiática también.
Anencefalia, cuando los bebés tienen esa malformación y son anencéfalos, hay un déficit o ausencia del sistema hipotálamo hipoficiario y no se desencadena el parto. No se desencadena esa cascada que tenemos que hacer hipotálamo, hipófisis ovárica, y no se desencadena el parto, y entonces el parto sigue 42, 43 semanas. Y la edad materna se dice que puede ser mayor en las gestaciones de mujeres mayores de 40 años. ¿Cuál es la fisiopatología? Etiología fetal. ¿Qué podemos decir de la etiología fetal? Que demora en la maduración cerebral, defecto intrínseco propio, biológico, hay un déficit o ausencia del sistema hipotálamo hipoficiario, en la anencefalia, por ejemplo, y hay un déficit o ausencia del sistema adrenal, hipoplasia congénita. Cuando un feto tiene estas condiciones, puede haber una demora en el embarazo y volverse prolongado. Etiología placentaria, hemos dicho la disminución de la sulfatasa placentaria. Eso hace un nivel bajo de estrógenos y disminución de la madurez cervical, entonces no se desencadena el parto. Etiología de las membranas, ¿qué tiene que ver? Un desbalance con la disminución de las prostaglandinas y de la maduración cervical y determina que el embarazo siga extendiéndose. Etiología miometrial. El miometrio, ¿qué le pasa? El miometrio es inhibido por la progesterona y el AMP es cíclico y es estimulado por el calcio. Las prostaglandinas y la oxitocina, la hemoglobina A, inhibe a la fosfatasa A2 y altera la producción de prostaglandinas y la maduración cervical. Entonces hay una alteración en esta etiología miometrial que tiene que tener contracción. Entonces, al revés, no se contrae y se produce el reposo de la fibra muscular y no se desencadena el parto. Y en el cervix, las prostaglandinas estimulan la actividad de las colagenasas y contribuyen a la maduración cervical, cosa que no pasa en estos embarazos prolongados. Confirmación de la edad gestacional. Primer punto para determinar la edad gestacional y si es un embarazo prolongado o no. Ajustar la edad gestacional según fecha de regla, a la determinación ecográfica del primer trimestre, que sin duda es el gol estándar. Entonces, ¿cuál es el gol estándar? Ajustar la edad gestacional a la ecografía, ¿no es cierto? Según el FUR y la ecografía. Ecografía del primer trimestre. ¿Qué nos va a servir como gol estándar para la edad gestacional adecuada? El FUR y la ecografía. ¿Pero qué ecografía? No la del último, sino la del primer trimestre. El objetivo es la disminución de la mortalidad asociada y reducir el riesgo de intervenciones innecesarias. Si la paciente tiene FUR conocida, debe tomarse el FUR ajustado a la ecografía más precoz. Eso es lo importante. Ese es el gol estándar que estamos hablando, ¿verdad? El FUR ajustado a la ecografía más precoz, la ecografía del primer trimestre. El diagnóstico. El término embarazo prolongado representa un diagnóstico basado en la mejor estimación disponible de la duración de la gestación al momento del parto. El diagnóstico óptimo de edad gestacional es entorpecido por la inexactitud de la fecha, porque las pacientes vienen y dicen, ay, no sé, no me acuerdo, no sé, no tengo fecha, solamente tengo la ecografía. Hemos visto que el gol estándar es ajustar la fecha de regla con ecografía precoz, especialmente la del primer trimestre. Entonces, en el diagnóstico va a estar eso presente primero. Los métodos clínicos son inferiores para determinar la edad gestacional en comparación con la ultrasonografía temprana. La determinación de la edad gestacional por ecografía temprana resulta en la disminución del número de embarazos prolongados. Quiere decir que eso es lo que nosotros tenemos que determinar. ¿Morbilidad y mortalidad perinatal tiene el embarazo prolongado? Claro que sí. Se ha determinado un incremento significativo en la muerte fetal a partir de las 41 semanas de gestación. La restricción del crecimiento intrauterino se asocia independientemente con una tasa de mortalidad alta. Claro, hay una restricción de crecimiento, hay una insuficiencia placentaria y puede haber muerte fetal intraútero. Predictores. 3 variables han sido identificadas como predictores independientes de la mortalidad perinatal. El pequeño para edad gestacional, el PEG, la edad materna mayor o igual a 35 años y los grandes para la edad gestacional. Han estado más asociados a muerte perinatal. O muy grande o muy pequeño y la edad materna. Entonces, ¿qué morbilidad materna puede haber? Asociados en la mayoría de casos al trauma producido por la macrosomía, si crece mucho, puede haber morbilidad
morbilidad allí, porque si crece mucho va a haber mucha distensión, el útero se distiende mucho, no se contrae luego, hipotonía uterina, sangrado posparto y puede terminarse hasta en histerectomía. Si el bebé es grande, va a haber distocias, lesiones perineales, distocia de hombro, por ejemplo, si es muy grande, y lesiones perineales en el momento de parto vaginal, inclusive de parto por cesárea. Y la cesárea 2 veces mayor en este tipo de partos por la morbilidad y mortalidad inherente a esta intervención también. O sea, una cesárea no es la solución en ese momento, pero también puede haber morbilidad por la misma cesárea en sí, la técnica, si hay un desgarro en la misma cesárea y se complican todos los eventos. Entonces, hemos dicho que si hay un embarazo prolongado que esté causando ya morbilidad a nivel placentario, vamos a tener un oligohidrangios. El oligohidranio es definido como un índice de líquido amniótico menor o igual al percentil 5 para la edad gestacional y tiene una incidencia de 8.5 a 15. Ya lo hemos visto en otra clase, ¿se acuerdan? El lila, la disminución del líquido amniótico, valores de 5, que es nuestro parámetro ahí, que está determinándonos así, la luz roja. Los valores bajos del líquido amniótico pueden relacionarse con pobre función placentaria, ¿no es cierto? Hipoxemia fetal, redistribución del flujo, con disminución de la perfusión renal, el riñón comienza a no funcionar bien, disminución de la producción de orina y causará el oligohidrangios. Un círculo vicioso entonces entre oligohidrangios, compresión del cordón porque no hay líquido, y si hay compresión del cordón hay hipoxia y hay alteración de los latidos cardíacos fetales. Entonces, esta hipoxemia fetal podría causar relajación de esfínteres, hay salida del meconio y después ya se forma el síndrome de aspiración de meconio y ya tiene morbilidad tanto la madre como el feto. Entonces, se relaciona por compresión aguda del cordón, desaceleraciones variables si tenemos un monitoreo y se alteran también los latidos cardíacos fetales y tenemos que terminar ese embarazo. Y el otro lado es la macrosomía. Si sigue avanzando, hemos dicho si la alteración del embarazo prolongado hace que haya una insuficiencia placentaria, va a haber oligohidrangios y más bien el bebé no va a crecer. Pero si no pasa eso, el bebé va a crecer y crecer y crecer y tenemos el macrosómico. El macrosómico, ¿qué quiere decir? El bebé mayor de 4 kilos. Y este bebé mayor de 4 kilos puede tener problemas también. ¿Por qué tendría que haber un bebé mayor de 4 kilos? ¿Qué factores de riesgo van a hacer que aparezca un bebé así? Que la mamá tenga diabetes, que tenga obesidad, puede hacer que el bebé sea muy grande. Las consecuencias, obstrucción en el parto, trauma al nacimiento, ya hemos dicho, distocia de hombros, lesión del plexo braquial, que queda toda la vida, ojo allí, importante determinar el peso para poder determinar la vía de parto. Y si pasa todo esto, el bebé puede entrar a sufrimiento fetal. Sufrimiento fetal es otra de las morbilidades que se ve en el embarazo prolongado. Hay una incidencia mayor del sufrimiento fetal. Porque hemos dicho que hay hipoxia, el cambio del líquido, o el bebé muy grande y no se puede mover, y pasan todos estos problemas de la hipoxia. O sea, cambios metabólicos, complicaciones a largo plazo y a veces hasta mortalidad perinatal. Entonces, ¿hay alteraciones en el feto? Sí, aspiración de meconio, insuficiencia placentaria, los fundamentales, ¿no? En aspiración de meconio, oligohidranio, el meconio cuando es espeso se mete a la tráquea, se mete al tracto respiratorio y produce mayor insuficiencia respiratoria y puede haber una muerte fetal, ¿sí? Ese meconio tan grueso, produce afección, irritación, y a veces no se puede sacar. Entonces es un problema terrible allí. Y la placenta, que es insuficiente, y al ser insuficiente produce acidosis, hipoxia, y hace que el bebé tenga sufrimiento fetal. Entonces la placenta es fundamental, poderla ver, poderla determinar con la ecografía, y ver si esa placenta tiene signos de insuficiencia, que tendrían que ser calcificaciones grandes, tiene que ver con que esa placenta hasta inclusive puede desprenderse, hay que ver su superficie y la función que tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando tenemos una fecha no confiable
un cálculo de todas las ecos y se confirma el diagnóstico. Hay que hacer entonces una estimación de la edad gestacional con eso, con la fecha de regla, con el cálculo de las ecos y con la historia clínica en sí. Entonces se confirma, hay que hospitalizar a la paciente, determinar su madurez del cuello. El puntaje menor de 6 indica desfavorable el cuello e inducción tendrá malos resultados. Para poder hacer una maduración del cuello, ¿qué hago yo con una paciente que está con un embarazo prolongado? Tengo que ver si ese cuello es favorable para un parto o no favorable para un parto. Si es favorable para un parto, tiene un score. Y según ese score yo lo voy a manejar. Y lo otro es realizar la ecografía obstétrica, que tengo que ver, hemos dicho, el peso del bebé, el líquido y la placenta. ¿Ya? Entonces, la conducta del embarazo prolongado son 2. Conducta expectante con vigilancia del monitoreo fetal, que es dado por medicina fetal, o sea, monitoreo fetal, estresante, perfil biofísico y ecografía Doppler. ¿Sí? Yo puedo tener conducta expectante si tengo a la mano esas 3 cosas: el monitoreo fetal, la ecografía, perfil biofísico y la ecografía Doppler. Pero si no tengo a la mano eso y tengo mucha duda, hay que finalizar la gestación a las 41 semanas, independiente del estado del cuello uterino, ¿sí? Entonces, esa es la conducta ante la prolongación del embarazo. O termino el embarazo a las 41 semanas porque tengo mucha duda con respecto a esta edad gestacional y a esta condición del bebé, o si tengo todo a la mano, podría tener una conducta expectante si yo tengo el monitoreo, el perfil biofísico y la ecografía Doppler. Entonces, podría intentar hacer una maduración del cervix, ¿sí? Entonces, aquí lo importante en el embarazo prolongado es vigilar el bienestar fetal. Vigilo el bienestar fetal, ¿está bien? Podría yo esperar haciendo una maduración del cuello. O sea, maduración quiere decir que le voy a poner oxitocina para que ese cuello se abra y tenga condiciones de parto vaginal. Pero si yo no tengo condiciones para una maduración cervical y no tengo todo lo otro a la mano, es mejor terminar el embarazo a las 41 semanas. Esta conducta expectante con vigilancia de los movimientos fetales y iniciación de la gestación a las 42 tiene un criterio B: inicio del control fetal a partir de las 41 semanas, el recuento materno de los movimientos fetales es A, la evaluación de la cantidad de líquido amniótico también es A, perfil biofísico es A y conducta expectante es A si tengo todo lo demás. Entonces, inducción del parto a las 41 semanas. ¿Qué voy a hacer? La inducción del parto a las 41 semanas se asocia a una disminución ligera pero significativa en la mortalidad perinatal sin el aumento de la tasa de cesáreas, por lo que se puede ofrecer a la mujer en la inducción del parto. Entonces, yo opto por que el bebé salga por vía vaginal, entonces tengo que madurar el cuello para después inducir el parto. Válida si se demuestra el beneficio para el feto. Validada por ensayos clínicos y revisiones sistemáticas. ¿Y cuándo voy a hacerla? Cuando está en la semana 41 y yo digo voy a tener una conducta expectante. Conclusión: la inducción reduce la tasa de cesáreas sin que haya diferencias en la mortalidad perinatal. Pero si no tiene condiciones este bebé, o este embarazo al hacer el tacto vaginal y no hay condiciones para madurar ese cuello y no tengo otras opciones para ver realmente si este bebé está bien oxigenado, voy a ir al terminar el embarazo, si no es por vía vaginal, porque no se puede, por cesárea. Especialmente vamos a terminar por cesárea si tiene un ILA, un índice de líquido amniótico menor de 5 centímetros, ¿se acuerdan? 5 es el límite, con cervix desfavorable, peso mayor de 4 kilos o retardo de crecimiento, inducción fallida, al menos 2, y presencia de meconio. Entonces, ¿cuál es el algoritmo para el manejo? Nos acordamos, confirmar edad gestacional en primer lugar. Edad gestacional FUR adecuada a la ecografía del primer trimestre.
fecha de la última menstruación y ecografía, sospecha de embarazo prolongado, ecografía del primer trimestre, entre las 40 y 41 hospitalizar, pruebas de bienestar fetal, evaluación del bienestar fetal 2 veces por semana, cuando ya la tenemos ahí, condiciones obstétricas favorables, inducción, chance de parto vaginal. Pero si las condiciones obstétricas no son favorables, hablamos del cuello, es cesárea. Si el ILA es menor de 5, es cesárea. Si el bebé es mayor de 4 kilos, es cesárea. Complicaciones de insuficiencia placentaria, oligohidráneos, ICP, sufrimiento fetal, parto por cesárea. Muy bien, eso es lo que les quería contar en esta mañana, un poco atareada. Yo sé que ya inician ustedes con su seminario. Para las otras clases podemos tener algunas preguntas, pero ahora por la premura del tiempo terminamos allí. Muchísimas gracias por escucharme y ya nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Pasan a seminario. Gracias, doctora. A ustedes, chicos. Gracias. Gracias, doctora.